ido con sus amigos al pueblecito de al lado, pues porque, bueno, sale de 17 años, las chicas, sus amigas, ya sabemos, ¿no?, lo que pasa. Y al regresar al camping, porque él era prudente y regresaba por un caminito vecinal, al incorporarse a la carretera, pues vino un individuo con su potente Audi A8. En el recorrido que va del sitio donde estaba yo, en la caravana, a la carretera, pues que hay 500 metros, pues fue todo un cúmulo de pensamientos. Digo, vamos, habrá pegado, le habrá roto una pierna, se habrá caído. Iba siempre pensando en algo pequeño que le habría pasado. Cuando llego allí, pues ya estaba todo reventado. Y entonces cuando ya me vine para abajo, digo, no puede ser. Bueno, pues mi hermano se fue a vivir a Denia con su novia y estuvo 7 meses de relación. Y el último día de trabajo, que trabajaba en un bar allí de camarero, mi hermano era un artista, trabajaba en mil historias, que en la última recta que le llevaba a casa, en el mismo pueblito de Denia, que el bar y la casa estaban muy cerca, pues un chico se saltó un stop y pues se empotró con el coche y se quedó en el acto. Así fue el accidente. Bueno, pues el accidente fue en invierno, el 15 de diciembre de 2006. Llevábamos varios días con heladas bajo cero, bastante fuertes, hasta 4 o 5 bajo cero, en la zona de Álava. Vino mi jefe, gerente de planta, y me echó la mano por el hombro, recuerdo, salimos a la calle, y cuando salimos a la calle me dijo, su hija tiene un accidente. Y desde ese momento yo supe que había pasado a mayores, algo para ahogar. Pues ese día, Paul salía de su casa a trabajar a las 12 menos 5 del mediodía. Esto fue en Andorra, el 4 de diciembre del 2010. Y a las 12 ocurrió el fatal accidente, claro. Mi hijo pisó una placa de hielo y se interfirió la otra calzada y vino un coche y lo mató. Bueno, pues el día 10 de septiembre mi niña iba a celebrar el cumpleaños con otra amiguita. Salieron camino de León y puso el coche a 240 por hora. Perdió el control del coche y dio 9 vueltas de campana. Tiró del freno de mano, pues eso fue lo que mató a las niñas. Él salió ileso. Pues llega el fracaso total y todo tirado por tierra. Porque una chavala con su trabajo, su coche, su casa que le habían dado hacía 10 meses nueva y toda ilusionada y todo, pues que se vino todo abajo en media hora, como quien dice. Bueno, pues ese día Miquel se había trasladado a Madrid con los amigos para buscar piso y terminar allí su carrera. Y a la vuelta dejó a cada amigo en su casa. Entonces ese día, para llegar antes a casa, como ya era tarde, eran las 12, pues quiso cruzar el puente colgante. Y ahí encontró la muerte. Porque calle Sirimiri, el señor que estaba en la barquilla no estaba en su puesto de trabajo, las barandillas no son de protección, son solamente disuasorias, y entonces se encontró con el escenario perfecto para matarse. Y fue tan buen amigo que se mató solo. Yo tenía que ir a recoger a mi abuela, que estaba enferma en Ciudad Real. Entonces pues fui con un amigo, el único que estaba libre para ir. Íbamos mi tía, que iba detrás en el coche, yo iba de copiloto y yo le conducía. Y nada, íbamos muy bien, faltaba 1 hora para llegar a casa, ahí al pueblo. Y estaba lloviendo, eso es lo único que me acuerdo. Estaba lloviendo
Y por lo que me han contado sé que derrapó el coche, se ve que es un punto negro no señalizado. Derrapó el coche, Jordi lo intentó enderezar otra vez, volvió a derrapar y ya dimos esos 7 vueltas de campana y... Bueno, pues en mi caso ocurrió el 13 de diciembre del 2010. En este caso, bueno, en mi caso, la persona fallecida ha sido Laita. Laita había estado ese día, habíamos estado en Zumárraga y cuando se disponía a regresar a casa, bueno, pues un coche vino a toda velocidad, lo atropelló y le dejó tirado. La persona que lo atropelló lo dejó tirado en la carretera y se fue. Se marchó mi marido y un amigo de él a andar en bici como iban muchos domingos. El amigo iba a 10 metros más atrás que mi marido. Los dos por el arcén, o sea, se los llevó a los dos por el arcén. El hombre creo que desde la parte de Santo Domingo, que iba para su casa, iba dando bandazos. La gente que estaba allí en el campo decían, ¿a dónde irá ese bestia? Y mató a los dos en el mismo día.